Bien, vamos entonces a ver estos aspectos. Y con respecto a la gestión del talento, yo tengo la base de cuál es la estrategia de la organización, tengo al trabajador en un punto y digo, bueno, dentro del proceso de selección y búsqueda del trabajador, yo tengo a la persona y esta persona, yo establezco un desarrollo y un crecimiento profesional. Ustedes recuerdan los planes de sucesión y se vinculan con aquellos planes de compensación que pueda tener la empresa y entender sobre esto entonces que tengo que generar una búsqueda del conocimiento respecto al desempeño, que es lo que yo espero y pretendo que exista dentro del trabajador y que el trabajador se va desarrollando. Así que en este modelo integral no voy a ahondar demasiado para básicamente comentarles eso. Entonces, ¿qué es los sueldos y salarios en nuestro país? Bien. Dentro de nuestro país nosotros tenemos varios aspectos de la legislación. Aquí vamos a ver solamente dos. El empleo por hora. Sueldos y salarios en Honduras, la ley del salario mínimo, el código del trabajo. Vamos a verla aquí. Bien. Pero vamos a entender qué es entonces uno de los conceptos que yo les comentaba respecto a qué es el salario emocional. El salario emocional es toda aquella retribución no económica que el trabajador puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen de la empresa sobre su ambiente. Es decir, yo empresa de una manera positiva satisfago necesidades personales de mis trabajadores, mejorando la calidad de vida y la productividad de ellos. Y el salario emocional dentro de las empresas en nuestro país se ve reflejado de una manera como beneficios adicionales a ley o bases de compensación extras. SF Aprende Libre. ¿Qué es el salario emocional? ¿Qué es y en qué consiste el salario emocional? El salario emocional es la retribución o beneficios no económicos que recibe el personal de una empresa para satisfacer sus necesidades personales, con el fin de mejorar su rendimiento. A continuación te mostraremos algunos ejemplos de salario emocional que podrás aplicar en tu compañía. Flexibilidad en los horarios de trabajo para que la persona pueda realizar otras actividades fuera de la jornada laboral. Dejar que el empleado pueda trabajar desde su casa si es posible y asistir a reuniones vía Skype. Incentivar los procesos de aprendizaje del trabajador para lograr un mejor desempeño. Permitir que el empleado tome ciertas decisiones para que se sienta importante dentro de la compañía. No enviar ni recibir correos laborales fuera del horario establecido. Darle el espacio indicado para que se sienta cómodo y feliz en su lugar de trabajo. Dejar que elija los tiempos y periodos de vacaciones, siempre y cuando deje claro cómo va a cumplir sus metas laborales. Brindar el apoyo necesario para que pueda dedicar parte de su tiempo a sus asuntos familiares. Estos son algunos ejemplos utilizados en algunas compañías para mantener sus empleados contentos y en un buen ambiente laboral. Solo ten en cuenta que cada caso y retribución se da de acuerdo a las características de cada empresa. Si quieres conocer a fondo sobre este tema y otros de emprendimiento. Bien, entonces el salario emocional es la búsqueda que tienen los trabajadores respecto a lo que están desarrollando. Es decir, yo, empresa, desarrollo a mi trabajador y le digo, ok, le voy a dar permiso, bueno, la ley lo manda, ¿verdad? Ya estuvimos viéndolo, pero cosas como, por ejemplo, el niño está jugando un partido de fútbol y es la final y lo voy a ir a ver y pido permiso y me lo dan. Entonces yo me siento bien porque voy a poder compartir en familia una actividad que es importante, que para la empresa sí es un costo porque representa seguir pagando el salario, pero emocionalmente mejora la calidad de vida del trabajador, es su mente, la relación con sus compañeros, tiene algo nuevo que contar y genera un vínculo.
El salario emocional establece aquella retribución no económica de la empresa hacia el trabajador. Y puede ser, por ejemplo, días de fiesta que pueda desarrollar la empresa en favor de los trabajadores. Puede ser algunas otras actividades como cuando la graduación o la graduación del trabajador, ¿verdad? Darle una fiesta, una reunión, darles permiso para que pueda ir a hacerse un examen, una evaluación. Entonces, todos estos son parte de los beneficios que puede generar el salario emocional. En nuestro país, nosotros tenemos diferentes aspectos respecto a la ley. Tienen 2 videos en la plataforma que hablan sobre una estructura de la empresa Domino's. Así que en esta nueva realidad que yo les planteo aquí, es un caso, una situación de cómo yo puedo vincularme, es decir, cómo yo puedo saber cómo viven mis trabajadores, cómo se desarrollan los trabajadores, cómo los trabajadores tienen la dificultad, de hecho, hasta llegar. Entonces, ustedes aquí van a ver en estos 2 videos una misma situación de contraste. Es decir, cuando el dueño de una empresa toma la decisión de vincularse y conocer la realidad de sus trabajadores. ¿Cómo puedo saber yo que un trabajador tiene una necesidad? Tampoco es que me voy a poner una sotana y le voy a decir, pues cuénteme su vida, ¿verdad? Como que qué pena. Pero si puedo decirle, conversar con él en otros tiempos, llevarlo aparte, qué es lo que ha pasado, qué es lo que esto, ver que si ha tenido algún cambio en su conducta o en su comportamiento y mejorarlo. Y sobre esa mejora, nosotros podemos desarrollar y gestionar algunas otras acciones como gerentes de recursos humanos, ¿verdad? No solamente ver a la persona, es un ser humano, es una persona. Y ver que esta persona puede hacer muchísimo más para la empresa porque es la imagen de la empresa. Y es a través de la persona que se desarrollan los objetivos de la empresa. Es decir, si los objetivos de la empresa se desarrollaran solos, pues ¿y para qué contrato personas, verdad? Y si las máquinas se manejaran solas, pues ¿y para qué? Pero todavía no hemos llegado ahí, afortunadamente. En nuestro país, quería mostrarles, en nuestro país, nosotros llamamos beneficios adicionales a la ley aplicados regularmente en Honduras. ¿A qué nos referimos aquí? Son beneficios que no están dentro de la ley, pero que la empresa los otorga porque tiene la capacidad de hacerlo. Recuerden que existen los beneficios de ley, 13º mes, 14º mes, vacaciones y la cesantía que se agregó a través del RAP mediante la ley de protección social que las empresas van depositando mes a mes. Dentro de esto, ¿cuáles son estos beneficios adicionales a la ley? Entonces, 1, el transporte. El transporte que la empresa le puede proporcionar al trabajador, la alimentación, un bono por alimentación, o el trabajador llega en su propio vehículo y la empresa le da un bono de combustible, ¿verdad? Bono de transporte. Un bono extra por vacaciones, por ejemplo, tiene su tiempo de vacaciones regularmente, pero la persona también tiene un bono extra por vacaciones. Tiene su seguro social y la empresa adicionalmente le da el seguro médico privado. Pero aquí, claro, existe una erogación económica, ¿verdad? Algunos beneficios pueden ser, ok, te doy el servicio médico privado, pero también te voy a pagar el 50% para anexar a la pareja, al esposo de la persona o a la esposa, que puede existir. Cuando el seguro de vida, por ejemplo, cuando son ciertas posiciones, equipo de trabajo, vehículos, teléfonos, computadoras, todo depende de la estructura, la escala, la posición dentro de la estructura organizacional. Pagos de estudios, pagos de la maestría, bonos de educación por excelencia académica de los hijos que pueda tener la persona, algún otro beneficio que pueda tener el Día de la Familia, una campaña de salud que pueda ir la persona y llevar a sus familiares y la empresa pues organiza todo, lleva médicos y lleva toda la base de la estructura. Entonces, toda esta base de beneficios, nosotros podemos dársela adicional y claro, dependerá de la capacidad de la empresa.
Existirán algunas otras, como les decía, la parte del salario emocional. No es una erogación económica, sino que es aquel donde yo vinculo a la empresa con los objetivos personales. Yo quiero seguir estudiando, entonces la empresa me concede un tiempo tal para tal cosa. Yo quiero seguir desarrollando alguna otra habilidad, pues la empresa me apoya, o para mi familia. Entonces tenemos que ir buscando esa parte. Bien, respecto entonces a la ley, en nuestro país la ley establece que dentro de lo que corresponde al salario, la compensación salarial, ¿qué es entonces el salario? Dice que el salario son todas las formas de retribución destinadas a los trabajadores, las cuales derivan de su empleo. Es decir, lo que el trabajador hace, entonces se le paga. Y sobre eso es lo que teóricamente nuestra ley dice, nuestra legislación lo define de esa forma, que es la retribución que el empleador debe pagarle al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Es decir, cuánto se pactó que se va a pagar según el contrato de trabajo. Y vamos a ver estas condiciones respecto al contrato. Cuando se trate de mano de obra calificada, el salario base no puede ser inferior al salario mínimo. Es decir, la mano de obra calificada es la mano de obra que tiene un conocimiento. Yo soy mano de obra calificada. Pero también mano de obra calificada puede ser el señor que pone la tabla y eso, por ejemplo. Ese señor que pone la tabla y eso cobra 500 lempiras el metro y en un día se hace metro y medio. Entonces ya ahí, tipo de contrato que tiene que establecerse cuando es en base a eso. Pero eso es aparte. A nivel de condiciones contractuales dentro de las empresas, existe lo que es el salario mínimo. Entonces, ¿qué es el salario mínimo? Obvio que no se puede pagar menos del mínimo salario. Y el salario mínimo es irrenunciable. Nadie puede ganar menos del salario mínimo. Si el salario mínimo son 9,300 lempiras, una persona no puede ganar 7,000, 8,000, 1,500. No puede, 1,500 a la semana. No puede. No puede, no puede, no puede, no puede. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene que tener la persona de poder cubrir la base de sus necesidades con ese mínimo salario. Así que de acuerdo a la ley, nadie puede ganar menos del salario mínimo y no puede establecerse una disminución de ese salario. Jóvenes, con respecto a lo que estamos viendo, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, algún aporte? ¿Pueden levantar su manito? ¿Estamos todos bien? Bien. ¿Todos entendieron todo? Eso espero. Pero igual, yo voy a disponerles la presentación también. Bien, entonces nuestro código de trabajo, cuando hablábamos respecto a los contratos, decíamos que en base al contrato de trabajo... Liz, disculpe, una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si una empresa paga menos del salario mínimo? Porque hay muchas empresas en Honduras que sí, lo hacen. Pero sí, ¿qué pasa? Es ilegal, la empresa puede ser multada y se le obliga a que retribuya el salario retenido. Entonces, por ejemplo, si es un trabajador y durante todo este año él debía haber ganado 9,300 lempiras, pongamos, y solo estuvo ganando 7,000. Entonces, se le deben 2,300 lempiras. Por 6 meses, la empresa le debe al trabajador 13,800 lempiras que se los tiene que pagar. Entonces, pero el trabajador debe ir a la Secretaría del Trabajo a presentar una denuncia, que sí se hace. Y obligan a la empresa a retribuir el salario. Miren que eso es bien complicado, porque yo conozco un caso de que el trabajador fue porque le cobraron algo se perdió. Y le cobraron, ¿verdad? Sí, porque aquí, que se robaron, que no sé qué, el típico empresario hondureño.
Llega a la Secretaría del Trabajo a poner eso porque era bastante dinero, según el trabajador, que le estaban quitando de su sueldo, ¿verdad? Porque ya vamos a ver eso respecto a la retención dentro del salario. Entonces, cuando empiezan a hacerle la denuncia, ¿y usted cuánto gana? Yo gano 7,000 pesos, pero si su salario son 9,300. Sí, pero es que eso es lo que me pagan. O sea, el trabajador fue por una denuncia y terminó por otra. Le vino una inspección laboral a la empresa, le tuvieron que quitar ese pago porque si el trabajador no había aceptado que se le estableciera esa deducción, es ilegal. Y encima de todo tuvieron que hacerle una devolución a la empresa de la compensación. Por supuesto, después las empresas quedan tan molestas que terminan generando el despido del trabajador, pero ya esa es otra historia que se tiene que generar la separación profesional, ¿verdad? Pero también existe una multa que la Secretaría del Trabajo aplica a las empresas, aparte de generar la devolución del salario a sus trabajadores. Bueno, es que eso le iba a decir también, que la mayoría de los empleados no van por el miedo de que después los despiden. Sí, exacto. Entonces, Normalmente ocurre eso. Debería haber una ley que proteja digo yo, si es que al realmente... trabajador, que no lo despidan por eso, porque a mí, en lo personal, me pasó algo similar. Sí, es que ocurre bastante. Entonces, por eso le pregunto. Bueno, gracias. No, está bien, para eso es. Pero eso es real. Entonces, una persona debe poder tener esa confianza, como dice Oscar, pero realmente no, normalmente no ocurre así. Lo que ocurre en nuestro país es que normalmente, o sea, una vez que usted va a presentar una denuncia a la Secretaría del Trabajo, usted tiene que estar segura que es que va a separarse de la empresa. Regularmente eso es así en todos los estratos y todos los niveles que yo he podido ver. Pero la empresa está obligada a retribuirle al trabajador y realmente es mejor buscar otro trabajo, que el Señor nos abra las puertas. Como les decía, hablábamos respecto al contrato. Entonces, en el contrato tiene que existir, para que ocurra un contrato en nuestro país, lo ideal es escribirlo, aunque sea en una servilleta, escriba. Yo, Ruth Caballero, por medio de la presente, contrato a Juan Pérez para que me haga una puerta de tabla yeso. Iba a ganar tanto, va a ser de tanto, por tanto, más tanto. Entonces, en el contrato en nuestro país, según el Código de Trabajo, artículo 20, existen 3 condiciones para que haya un contrato. 1, que la actividad tiene que ser desarrollada personalmente por el trabajador. Número 2, que el trabajador tiene un jefe inmediato definido por el patrono o es el mismo patrono. Y número 3, se le paga un salario por ese trabajo que se está haciendo. Cuando se cumplen esas 3 condiciones, ya hay un contrato de trabajo. Entonces, muchos empresarios dicen, no, pero es que ni contrato firmado tenemos, no importa. No importa. Ya con eso, ya hay un contrato. Ya con esas condiciones hay un contrato. Vamos a ver. Y muchas veces no lo vemos. Entonces, cuando dentro de los contratos de trabajo, tengo que establecer... Ajá, diga. Otra pregunta, y disculpe que no, para eso es esta reunión, por eso es así presencial. Las virtuales se las dejo ahí, yo solita voy hablando. Cuénteme. En el sentido de los contratos, esto es por experiencia personal, yo me cambié de trabajo y yo pensé que me iban a dar un contrato a pesar de que estaba en el periodo de prueba de los 2 meses. Pero me dijeron que me iban a dar un contrato temporal. Hasta... Sí, no, es que recuerde que el periodo de prueba son los 2 meses y después le dan a uno una permanencia. Entonces, yo les pedí que me dieran un contrato, o sea, que estaba contratado, pero no me lo dieron hasta que yo pasé el periodo de prueba. Y en lo personal a mí me molestó, porque si ellos me decían, ya no quiero trabajar contigo, y yo no puedo reclamar nada porque no había nada firmado. Pero es que hasta después de los 2 meses realmente se estipula, el mismo contrato lo dice. A usted desde el primer día le pudieron haber dado el contrato, pero igual el contrato estipula de que se somete al periodo de prueba. Es que hay lugares donde yo he trabajado que el primer día me dan un contrato y me dicen que estoy en el periodo de prueba y que después se me va a dar voy a ser empleado permanente. Sí, ahí es pero de las políticas. La seguridad de que usted va a estar.
Sí, tiene razón. Sin Entonces, embargo, ¿qué pasaría? ¿Es legal, no es legal? sí, sí es legal, porque está en el periodo de prueba. Ahora bien, la antigüedad sí entraría desde el primer día que usted entró. Eso es lo que tiene que ver que diga el contrato. Por ejemplo, a mí me contrataron ¿cuánto sería? ¿Mayo, junio? Julio, ¿verdad? Bueno, entonces me contratan el 1 de mayo. 1 de mayo, el 1 de junio, el 1 de julio, 2 meses, periodo de prueba. Sí, ¿verdad? Y me dan el contrato el 2 de julio. El 2 de julio me dan el contrato, yo lo leo, lo firmo, pero yo tengo que ver que el contrato diga contrato de trabajo a partir de ¿cuándo? Del 1 de mayo. Sí, el No del 1 2 de de mayo. julio, tiene que ser del 1 de mayo. ¿Para qué? Para que se establezca que existió un periodo de prueba y se reconozcan estos méritos, que eso es lo que tiene que garantizar. Entonces, realmente es más una cuestión de política. Mire, es que hay de empresas a empresas. Yo conversaba con una colega hoy, y yo le decía, pues yo no entiendo exactamente porque hay una cuestión de como desconfianza, como que si guardaran los tesoros más profundos de la humanidad, le decía yo a esta colega, pero era extraño, ¿verdad? Lo que ocurría ahí, pero es por las características y la cultura de la empresa. Uno tiene que aprender a convivir con esa cultura y ahí entramos con el tema de la disonancia cognitiva. Por eso es que siempre se los toco al inicio, porque siempre nos tocan ahí. Entonces yo tengo que entender que existe eso, que son personas que están en una empresa con situaciones, con conflictos, pero que se tienen que regir por políticas estructuradas sin sentimientos, pero que no deben ser irresponsables. Es decir, el gerente de recursos humanos es el corazón y la sangre de la empresa porque circula. Y si el gerente de recursos humanos dice, bueno, yo les traje una brigada de salud y el trabajador agarró lentes de 9,000 pesos, pues es problema del trabajador. No, es mi responsabilidad. Mi responsabilidad social como gerente de recursos humanos, orientar a mis trabajadores a que tengan salud financiera también. Entonces, es como decirle a la compañía, no me traiga lentes arriba de 3,000 lempiras los halos. Y si un trabajador quiere unos lentes de marca más caros, que vaya a la óptica. Pero mi responsabilidad es salvaguardar que una persona que gana el salario mínimo, no. Entonces, es una cuestión como de políticas. Y ahí entra esta parte de la compensación, porque imagínense, le doy el beneficio al trabajador de una campaña de salud, pero él quiere lentes de 9,000 lempiras, pues eso es un asunto de él, pero aparte, yo como empresa debo desligarme porque debo salvaguardar el salario del trabajador. Bien, entonces veíamos cuáles son los beneficios adicionales a ley en nuestro país. Sobre estos beneficios adicionales a ley, entonces, en nuestro país, nosotros entendemos que van a depender del tipo de empresa, de la situación, de la capacidad económica que tenga la empresa. Nuestro Código del Trabajo define los diferentes tipos de salarios en los reglamentos internos. Los reglamentos internos son documentos que se diseñan exclusivamente para las empresas y se especifican que sean cuando las empresas tienen más de 10 trabajadores. Es ideal porque ahí se define el tipo de contrato que va a haber, se definen los horarios de entrada, de salida, uniformes, sanciones. Es que vino tarde, entonces el trabajador va a regresar y se le va a descontar, pero tiene que establecerse en el reglamento. No es a mi antojo. Si no hay un reglamento que respalde esa condición, entonces es una ilegalidad. Por eso es que es importante definir los reglamentos de trabajo. Dentro de esto, el Código del Trabajo exige que también se le tiene que pagar al trabajador el salario correspondiente cuando él no estuviera trabajando y que eso fuera por causa del trabajador. Ahora bien, con respecto a la suspensión laboral, yo les voy a dejar un documento adicional que tengo para ustedes, porque estas son condiciones de emergencia distintas, que dentro de estos aspectos de la compensación, pues son diferentes, ¿verdad? Y lo vamos a tratar aparte, esto lo vamos a tratar aparte.
porque es una situación muy eventual, pero normalmente si el trabajador esté suspendido porque el patrono se quedó sin materia prima, porque el patrono se quedó durmiendo y a usted le tocó entrar a las 7 y el dueño llegó a las 9:30, pues ni modo, igual le tiene que pagar. Respecto a las deducciones, el artículo 96 habla de que es prohibido deducir, retener o compensar en suma alguna de los salarios y prestaciones del dinero que corresponde a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, yo le presté un dinero al trabajador y le digo, te lo voy a quitar todo de tu 14º mes de junio. Pero no habíamos quedado en eso, patrón. Habíamos quedado que no, ahorita te lo voy a quitar todo y pum, se lo quita. No, eso es ilegal. Primero, tuvo que haberle hecho firmar un documento donde el trabajador aceptaba que la empresa le daba un préstamo. El documento debe haber constado en fecha, cantidad y los montos mensuales que le tenían que haber generado en la deducción de las planillas. Tampoco es que yo fui a sacar un ventilador allá, aquí a Patitos Comercial, y el dueño de Patitos Comerciales es amigo de mi jefe. Entonces le dije, mira, quítamele a los 850 lempiras que vale el ventilador y me los das. Entonces, eso es ilegal también, porque yo tuve que haber firmado un consentimiento a la empresa donde le digo que puede deducirme de Patito Comercial y pagarle las cosas. No, mi relación con Patito Comercial es de mía con ellos y aparte es lo de la empresa. O sea, no funciona de esa manera. Por eso es que dice que tiene que haber sin autorización previa escrita. Tiene que haber un papel, un documento donde se escribió y se dijo qué era lo que iba a hacer y por qué. Excepto las de ley, ¿verdad? Que ya sabemos cuáles son, o incluso las demandas por alimentos que también existen y entran dentro de esta categoría de deducciones, pero son de ley, porque son de ley. Son de ley, por ejemplo, el RAP, el Seguro Social, esas deducciones que son como inevitables que nos las quitan, ¿verdad? Y que yo previamente acepto que se me deduzca de mi salario tal, tal y tal, tal y tal, tal y tal. Pero no es así que al antojo. Y tiene que dársele a cada trabajador un voucher o un resumen sobre el salario, los días trabajados, los beneficios, el total, menos la cantidad de deducciones y el total que se le ha pagado. Y tiene que pagársela en moneda del curso legal, como ya vimos, ¿verdad? Ahorita les estoy mostrando dentro del Código de Trabajo el artículo 114, el 112, el 113 y 114. Normalmente son artículos que se dan más cuando existen grandes disputas de parte del patrono hacia el trabajador, el 112 y el 114, aparte del trabajador hacia el patrón. Pero vean el inciso F, que nos habla de que son causas para dar por terminado el contrato de trabajo de la empresa con el trabajador cuando el trabajador diga que el patrono no le está pagando su salario completo, que le corresponde en la fecha y lugar convenido. Es que habíamos quedado que eso era, salvo las deducciones de ley, ¿verdad? Es decir, me está deduciendo de más, o me está quitando, o no me está pagando completo, o se está retrasando. Entonces el trabajador dice, no sabe qué, jefe, mejor me voy, búsquese otra persona, negociemos y usted se va. Pero claro, es una decisión personal, pero tiene que establecerse bajo esos esquemas. También son condiciones de despido y que el trabajador puede darse por despido indirecto sin perjuicio de parte de él, es trasladarle a puesto de menor categoría o reducirle el salario. Nadie le puede rebajar el salario. Dentro de esta, trasladarle a otra categoría o reducirle el salario, hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahorita en la condición de emergencia que tenemos, algunas empresas están pagando menos salario, porque claro, tienen menos flujo, menos ingresos. Entonces, es como comprensible por la situación de emergencia, ¿verdad? Pero tiene que generarse una negociación y ahí entra el rol del gerente de recursos humanos. El gerente de recursos humanos tiene que ir y decirle al trabajador, mire, ustedes tres ganan 15,000 pesos. Pero no tenemos 15,000, tenemos 30,000. Les vamos a dar 10,000 a cada uno
que mejor un poquito que nada. Y cuando nos recuperemos, nos comprometemos a devolverles los otros 5,000. Pero no es que le van a bajar el salario, eso les tiene que dar, no se puede, es ilegal. Pero por la situación de emergencia, sí hay algunos vacíos de ley, unas zonas grises que pueden justificarse ahí. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Puede existir eso, ¿verdad? De que la empresa pueda caer en esa situación. Así que, ojo, significa que yo puedo decir, yo, Ruth Caballero, en vista de por la emergencia, en el artículo tal, que yo les voy a mostrar, como les dije, ya eso va para la tercera unidad, generar una negociación con los trabajadores y luego comprometerme a completarles el salario. Pero no es, y tengo que generar una autorización a la Secretaría del Trabajo también. O sea, no es así, o una negociación hacia el trabajador, y el trabajador acepta que por un periodo de tiempo y luego recibir la compensación de ese salario. Puede hacerse en el caso de la emergencia. Le estoy hablando como gerente de recursos humanos, ¿qué se puede hacer? Pero no puede generarse la permanencia porque tampoco es legal que a usted le bajen el salario. Ojo con eso. Son como tips. Dentro del Código de Trabajo, también la parte de los salarios establecen para el cálculo del auxilio de cesantía y del preaviso. Les hablaba de que los trabajadores pueden incurrir sin responsabilidad de su parte porque si el trabajador se va antes de la fecha convenida o sin darle el preaviso a la empresa puede cobrarle ese preaviso. Ya ha ocurrido y se cobra como un mes de salario normal. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros hablamos entonces sobre el salario, existe en nuestro país la Comisión del Salario Mínimo, que está estructurada dentro de la ley. Y para la fijación del salario mínimo se establece, pues tenemos una ley que nuevamente ya está disponible en las carpetas, en la plataforma. Y tenemos que está integrada por representantes del sector patronal, que normalmente son la ANDI, las cámaras de comercio más grandes, miembros del interés de obrero, que son normalmente son los sindicatos de trabajadores, los miembros y representantes del interés público del gobierno, normalmente de la Secretaría del Trabajo y algunas otras dependencias del gobierno, que generan esta comisión tripartita con sus respectivos suplentes y que se fija el salario mínimo. El salario mínimo se establece según las condiciones económicas de competencia más alta, es decir, se fijarán tomando ciertos propósitos, ¿verdad? Y deberán ser los más altos razonablemente que puede pagar el sector. En nuestro país el salario mínimo está diferenciado por sectores económicos o por condiciones. Y así ahorita vamos a ver una tabla. Pero también dentro de esta condición del salario mínimo, también se tiene que entender que lo que debe cubrir es la canasta básica. Aquí está la observación que me hacía hace un rato. El artículo 39 dice, todo trabajador al que se le apliquen salarios mínimos y reciba salarios inferiores al salario mínimo a que tiene derecho, podrá recuperar la suma que se le adeude por vía judicial en juicio que substanciaría sumariamente, es decir, dentro de unos tribunales, es decir, dentro de la Secretaría del Trabajo, y eso se van a juicio y ya le dice, sí, usted le tiene que pagar, mire, siempre le tiene que devolver el pisto. Inevitablemente, es decir, no, es que solo te voy a dar esto y eso es todo y nos vemos. O la persona va a la Secretaría del Trabajo y se toma la molestia y ya, tiene que pagarle. Ok, ¿cuáles son dentro de la violación al salario mínimo? Pues si hay una multa, ahorita hubo una modificación por la ley de inspección, que los pagos del salario mínimo tienen que estar definidos. Y dentro de esto, la ley del salario mínimo establece esta multa, pero tenemos una ley de inspección laboral que tiene otra multa y tipifica estas condiciones de la falta de salario adecuado como graves. Bien, el salario mínimo es parte del costo de las empresas.
El salario, como ustedes saben, sueldo, salario es parte del costo operativo. Son parte de los gastos operativos, son parte de los gastos, costos de producción que se tienen que establecer. Por eso es que suben los precios porque sube el salario. Si el salario no subiera, los precios pues se mantienen estáticos. Sin embargo, al subir el salario, los precios tienden a aumentar porque es una partida del costo. Tienen la tabla de salario mínimo en la plataforma, ya la vamos a ver. Ahorita quiero que veamos, voy a tratar de ser lo más ejecutiva. Estas son las horas de trabajo que tiene que tener una persona. Así que nosotros normalmente trabajamos 44 horas. ¿Por qué les hago esto? Porque recuerden que en su proyecto, en la tarea que tienen vigente, ustedes tienen que establecer una base de compensación para los trabajadores y una base de contratos sobre las cuales van a compensar el trabajo de ellos. La jornada de trabajo son 44 horas a la semana, pero no se pueden exceder de 12 horas diarias. Sin embargo, eso ocurre en la jornada diurna, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, es la jornada diurna. Y 36 horas en la jornada nocturna. ¿Pero qué quiere decir esto? Donde 44 es igual a 36. 44 es igual a 36. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona trabaja de noche 36 horas, pero es equivalente a las 44 que si trabajara de día. Por eso es que algunas personas dicen, me sale mejor trabajar de noche porque gano más, por supuesto, porque sus horas son de 7 de la noche a 1 de la mañana, ahí cumple sus 6 horas de trabajo nocturno y trabaja 6 horas adicionales más de una jornada nocturna. Entonces, la ley tipifica que se tienen que pagar un recargo de la jornada diurna equivalente al 20%, es decir, la hora entre las 7 de la noche y la 1 de la mañana tiene un recargo del 20%. Si una persona ganara 50 lempiras, esta persona tendría que calcular de los 50 lempiras el 20%. Esos son 10 lempiras. Más 50 son 60 lempiras que vale esa hora nocturna entre las 7 de la noche y la 1 de la mañana. Pero la persona sigue trabajando hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces dice, fíjese en 50% el cargo legal para toda hora de trabajo que se considere extraordinaria de conformidad con la ley. Entonces, volvemos y calculamos el 50%, que son 50 por el 70%, son 35 lempiras más 50, son 85 lempiras que cuesta la hora extra nocturna. Si valiera 50 lempiras, ¿verdad? Haciendo un número redondo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa tipificación nosotros tenemos que entender esta condición, pero que nuestra legislación, al existir estas reformas en el Código del Trabajo, cambió, pero siempre son 44 horas a la semana. Sin embargo, cuando las jornadas de trabajo se van moviendo, entonces puede generarse un cambio en la cantidad de horas que se van trabajando. No se consideran horas extras cuando el trabajo sea para subsanar los errores del trabajador. Y aquí el 279, que son 12 horas diarias y 62 semanales o 234 semanales que tiene que exigirse de trabajo en los 234 mensuales, las empresas puedan exigir el cumplimiento de horas extraordinarias para establecer la normalidad de su trabajo. Este es un ejercicio que les había dejado para que ustedes puedan verlo y lo puedan tener. Bueno, esto es respecto a los aspectos de la compensación, sueldos, salarios. Ahorita se me va a cortar, entonces les voy a pedir que por favor se mantengan ahí. Vamos a reiniciar la sesión para que podamos ver los aspectos de su tarea, la plataforma y dónde deben considerar las evaluaciones dentro del diseño del perfil de puestos
que tenemos aquí y que ustedes deben desarrollar un análisis respecto a la compensación que tienen que darle al trabajador y cuáles van a ser los beneficios sobre los cuales se va a generar el contrato de trabajo. Entonces, nosotros ahí sí tenemos que considerar ese mantener al trabajador. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Cada cuánto? ¿Qué clase de contrato va a tener? Recuerden que ustedes tienen ahí la ley del empleo por hora también. Si han determinado que una